Bueno, hubo un momento que toqué fondo en París. Fue en la cocina de un hotel de lujo. Y en ese lugar que comencé con muchas ganas, pues, y donde se suponía que todo iba a ir mejor en mi vida, iba a tener un mejor salario, iba a estar en un hotel de lujo, es decir, que mi currículum dentro del mundo de la restauración acá en París iba a ser mejor, pues resulta que en ese sitio de lujo, en ese lugar donde me iban a pagar más, duré solo 15 días. 15 días donde mis colegas me hablaban mal, donde mi jefe me maltrataba, donde me dijeron de venir a trabajar con mis propios utensilios, es decir, que yo iba a trabajar en la cocina del hotel y yo tenía que traer mis cuchillos, yo tenía que traer mi delantal, lo único que me dieron, incluso el uniforme, lo tenía que traer. Y en los trabajos anteriores no me habían tratado de esa forma. Si bien en mi primer trabajo, este era mi tercer empleo en Francia, si bien en mi anterior trabajo, el número uno, estuve en un restaurante español en París donde habían cosas que no estaban bien. Por ejemplo, trabajaba parte de mis días de descanso, tenía que trabajar, donde normalmente tenía que terminar a las 10 de la noche en ese restaurante y al final salía a las 12 una de la mañana, donde en Francia por ley, en tu trabajo, cuando estás contratado, pues el empleador te paga la mitad del transporte, te paga la mutua, ¿no? El seguro privado de salud. Y ellos nunca me pagaban esto. Encima no me daban de comer en el restaurante. Es decir, yo tenía que irme a mi casa en mi pausa porque era turno partido, como es siempre la restauración. Yo entraba en ese restaurante español. Comenzaba a las 11 de la mañana, terminaba a las 3 y me iba de 3 a 6 de la tarde a mi casa a comer, a hacer mis cosas. A las 6 tenía que estar de vuelta hasta que cerrara el restaurante. Pero aún así en ese restaurante donde las cosas no eran del todo legal y donde no todo era perfecto, pues resulta de que ahí nunca me maltrataron, ahí nunca nadie me gritó, ahí nadie nunca fue grosero conmigo. Al contrario, me acogieron, me recibieron, me enseñaron cosas, me enseñaron la cocina, el mundo de la cocina que yo no conocía, porque yo vengo de Cuba, en Cuba yo tenía un trabajo, realmente era profesor allí, profesor de literatura, un trabajo pues intelectual, y resulta que acá en Francia obviamente tengo que adaptarme y tenía que buscar una forma de vivir y de subsistir. Y resulta que allí me acogieron. Y sin embargo, en este restaurante fue de esta forma, ¿vale? Yo por desconocimiento y también por necesidad dejé que pasaran todas estas irregularidades. Luego dejé este restaurante español, mi primer trabajo, me fui entonces a trabajar en un restaurante más grande, una cadena italiana que hay en París. Y resulta de que allí, bueno, el ritmo de trabajo es súper intenso, sin duda. Ahí todo se cumplía como tenía que ser la ley, pero era un trabajo realmente muy fuerte, era muy agotador, apenas tenía tiempo para mí, tiempo para mi pareja, yo quería solo llegar a mi casa, acostarme a dormir, los fines de semana, no, es decir, los fines de semana, los días que me tocaba descansar, no tenía ganas de salir, nada, quería solo quedarme en casa, a descansar, a dormir. eh, y es curioso que la persona que trabaja además en un restaurante es la persona que más mal come, es la que peor se alimenta, es decir, un trabajo donde tú alimentas personas, resulta que tú pues eres de los que peor comen. Bueno, el hecho es que después de estos dos primeros trabajos encuentro una suerte pues de anuncio, pues hablando de este nuevo hotel que iba a abrir en París, un hotel de lujo, además me quedaba al lado de mi casa, literal. Yo en 10 minutos estaba en mi trabajo. Es decir, que todo era perfecto, era muy ideal. Y me voy a trabajar ahí, consigo que me contraten y llego el primer día y ya desde el primer día se empezaban a ver el carácter de la gente que estaba allí. Los chefs, los subchefs, todo esto se veía que venían de otros restaurantes. Muchos de ellos además ya se conocían, venían parece de un equipo, ya de hecho un equipo que era parte de un equipo de trabajo anterior del jefe de cocina, del chef del restaurante, y como que de alguna manera le molestábamos los que llegábamos nuevos ahí, nuevos que había que formar de cierta manera porque el tipo de cocina que se hacía ahí era una cocina fusión entre comida francesa y asiática, concretamente japonesa, y obviamente pues yo no vengo de ese tipo de cocina, incluso yo lo dije
concretamente en mi entrevista de contratación. Le dije, a ver, yo no conozco este tipo de cocina. Yo vengo de hacer comida italiana, de hacer comida española, pero yo no conozco cómo se hace la comida francesa, no conozco tan mucho menos la asiática. No te preocupes, ahí vas a tener un periodo de entrenamiento. Nada. Encima de eso, me lanzaban un trapo de cocina. Coge ese trapo de cocina, está sucio. El jefe con mala cara todo el tiempo. Pequeños comentarios de que este no sabe lo que está haciendo. Y no solamente conmigo. Era una actitud general con todos los que éramos ayudantes de cocina ahí. Pero yo, a diferencia de mis compañeros, que no pude permitir que se me maltratase de esa forma. Y en 15 días dejé mis cosas en la taquilla y no volví más. Ahí caí en un periodo, realmente un periodo difícil, un periodo donde yo me decía, ¿ahora qué hago? Me he quedado, yo recuerdo verme llorando, recuerdo mi angustia, recuerdo ese vacío bajo mis pies de no tener nada ahora, de cómo decirle a mi pareja, cómo encararle y decirle, ¿sabes qué? Me fui de mi trabajo, no tengo nada ahora, tienes que ocuparte tú ahora de todo, de pagar el alquiler, de pagar la comida, porque yo ahora estoy en la nada, perdido. Y, y me vi llorando, me vi muy mal. Me dije todo lo que yo he hecho hasta ahora para integrarme no me ha servido de nada. Me sentí realmente en el peor momento de mi vida, en una crisis de las más profundas que hasta el momento nunca había vivido, pero sobre todo lo que más me dolía era que yo venía de un trabajo de restauración donde tenía que doblar el lomo, donde me ensuciaba, donde trabajaba hartas horas, donde eh, resulta de que, bueno, es un trabajo físico, pero al mismo tiempo un trabajo que implica cierto nivel intelectual también, y que sin embargo eh, nada, me había defraudado por completo. Me había defraudado. En ese momento yo no vi lo que estaba pasando realmente. En ese momento yo solo veía la parte negativa. En ese momento yo veía el oscuro túnel que me quedaba por delante y no veía la luz. No veía el vaso medio lleno, al contrario, yo veía el vaso vacío por completo. Hasta que en mi búsqueda de trabajo, porque enseguida me puse a buscar trabajo pensando qué alternativas tenía, de momento caigo sobre un anuncio en internet que buscaban guías en París, guías turísticos en París, un trabajo como autónomo además, como freelance. Y yo miro este anuncio que además eran guías en París en español, mi lengua materna además. Yo dije, esto es un trabajo autónomo, esto suena a precariedad, esto suena a algo mal pagado. Pero me lancé, no tenía otra alternativa, no tenía nada que hacer. Y me dije, ¿por qué no? Puede ser algo adicional a lo otro que pueda buscar. Y efectivamente postulé y mientras tanto estaba, de hecho, haciendo entrevistas en otros restaurantes, porque yo seguía con mi mentalidad de que yo, emigrante, tenía que trabajar en un restaurante, que era lo único en lo que cabía, hasta que quizás haciendo una formación un día, preparándome, pudiera hacer algo cercano a mi trabajo intelectual de Cuba. Y resulta que me responden la empresa que buscaba guías en español. Comenzamos el proceso de contratación. Me formaron en menos de un mes. Y en un mes y medio se puede decir ya yo estaba haciendo mi primer tour. Yo estaba parado al lado de Notre Dame en París, al lado de la catedral de Notre Dame, con un grupo de más de 15 personas que estaban esperando a que yo les explicara qué era Notre Dame. Personas que querían escucharme, personas que sonreían conmigo, personas que me veían como una autoridad frente a ellos. Y personas que cuando terminamos en el Palacio del Louvre, que era donde terminaba ese recorrido, me pagan, yo miro mis manos, el dinero que yo tenía en mis manos, y quedé alucinando. Es decir, yo no me creía que en 2 horas haciendo un trabajo donde yo me sentía realmente en mi salsa, en mi ambiente, donde yo estaba hablando de cultura, de arte, de historia, de arquitectura, y que en 2 horas, haciendo este recorrido, paseando por París, con gente que venía a pasarlo bien, con gente que quería conocer la ciudad de la luz, pues yo había ganado tanto dinero. Es decir, yo no me, para mí esto no era creíble. Y entonces me di cuenta de que esos 15 días tan malos que yo pasé en ese restaurante, pues fueron necesarios para que yo llegara a ese punto.
para que yo llegara a este momento donde me despierto un día, había sol en París, comenzaba ya el calorcito, pasaban los días grises del invierno, abro las ventanas, miro el sol como entra por la ventana, miro mi refrigerador, estaba lleno de comida, mi casa limpia, había pagado mi alquiler, miro mi cuenta de banco y por primera vez en mi cuenta de banco no estaba a menos en découvert, como dicen aquí en Francia, es decir, que por primera vez no le debía dinero al banco, sino que estaba a final de mes y tenía dinero suficiente. Y encima de eso, tenía tiempo ese día y otros más. Tenía tiempo suficiente para hacer cualquier cosa. Para irme a hacer deporte, para cocinar algo rico para mi pareja, para sentarme un ratito en el parque, para ver pasar a la gente, hacer un poco de bici. Yo estaba realmente alucinando con ese trabajo de guía. Y me dije, ¿por qué yo nunca encontré, por qué nadie me dijo nunca de que yo podía haber hecho un trabajo como este? Un trabajo que realmente es tan agradecido, ser un guía en París, en español. ¿Por qué nunca lo supe? Me hubiera ahorrado esos 15 días tan amargos. Pero fíjate, después mi conclusión es que esos 15 días eran necesarios y que esos dos restaurantes anteriores donde pasé también eran necesarios, porque me sirvieron para aprender a cocinar. Hoy en día cocino mucho mejor, yo diría que muy bien. Me sirvieron para integrarme, para aprender el idioma en Francia, para conocer cómo era la vida de la persona que llega realmente, ¿vale? Y hoy en día paso frente a ese hotel de lujo donde me hicieron pasar tan mal. Fíjense qué tan mal tuvo que ser para que en 15 días yo me fuera. Que paso frente a ellos y hoy en día yo les agradezco. Les agradezco porque si no me hubieran tratado tan mal, nunca hubiera dejado la restauración y nunca hubiera encontrado este oficio de ser guía en París. Y por eso yo he decidido, después de casi 5 años como guía en París, pues he tomado la decisión de hacer algo. He tomado la decisión de comenzar a transmitirle mi experiencia a otras personas. Que ya lo he hecho, ya en estos casi 5 años, además de tener mi propia empresa de guías en París, que se llama Gente de París, lo pueden buscar gentedeparis.com, pues he formado a más de 15 guías en París. Es compañeros míos y otros que luego comenzaron a trabajar para mi empresa de Gente en París, para mi marca personal. Hoy en día hay uno de ellos que creó su propia empresa de guías en París, que para mí es un orgullo, no es una competencia, es un orgullo que una persona que yo formé pues haya alcanzado ese nivel. Y tomé la decisión de pues recopilar toda mi experiencia y de hacer una formación para aquellos que quieran aprender a ser guías, para aquellos que sean latinos o españoles que estén acá en París, que les guste la arquitectura, el arte, la historia, que les guste caminar un poco, que les guste conversar con personas, que les quieran contar a la gente la ciudad donde viven, que quieran descubrirlas también porque te conviertes también en un descubridor de la ciudad de París, ¿vale? Y conocer sus intimidades y su historia, eso es maravilloso, contándoselo a los demás. Por eso voy a hacer una formación que se llama Guías sin Fronteras, ¿vale? Yo sé que el nombre es bastante trillado, pero creo que el nombre es justo, porque es para aquella persona que quiera tener un oficio que le va a servir no solo en París, sino cualquier ciudad turística del mundo, ¿vale? Este va a ser un oficio que siempre te va a poder salvar. Y si mismo hoy estás en París, estás en Roma mañana, estás en Berlín, pues sabes que tienes una formación que te va a servir para eso. Y es una formación que van a tener toda la información en la descripción del video y en los enlaces que dejaré, donde además voy a hacerlo con un límite de personas, es decir, son plazas limitadas porque yo quiero acompañarlos directamente. Va a ser una formación mixta, no solo videos, sino también presencial. Yo creo que eso además es un plus para que la gente sepa de que no es de la típica formación que vemos por ahí que todo es en online. No, esta va a ser una formación que si estás aquí en París vas a poder también, vamos a poder también encontrarnos y vamos a hacer formaciones presenciales también. Vas a poder venir a los tours que yo hago, vas a poder ver las rutas que hago, ¿vale? Y hay incluso un plus que es que también vamos a poder ofertar a los mejores pues contratación para trabajar, ya sea con mi marca de Gente de París o con cualquier otra empresa que esté en el sector de la cual yo tengo muchas relaciones hoy en día. Es decir, que no solamente les voy a dar una formación, también les voy a dar mi red de contactos y les voy a dar prácticamente un empleo. Un empleo que originalmente pueda ser una suerte de empleo secundario, pero que si
lo amas y lo desarrollas, se puede convertir también en tu fuente de ingresos principales. Así que busca la información en la descripción del video y en los enlaces que te voy a dejar acá, ¿vale? Para que veas de qué va la formación, y cualquier duda, pues me puedes escribir por cualquiera de los contactos que dejo.